3, 2, 1, vamos. En esta oportunidad vamos a compartir sobre un tema bastante curioso, pero tiene que ver mucho con datos históricos. El Titanic quizá es más conocido por la película romántica de James Cameron sobre la catástrofe del megabarco lanzada allá por 1997, que como todos saben relata la relación amorosa de Jack y Rose, los dos jóvenes que se conocen y se enamoran a bordo del transatlántico en abril de 1912. Y aunque los dos pertenecen a diferentes clases sociales, intentan salir adelante pese a las adversidades que los separarían de forma definitiva. Todos conocen la película y sus actores, pero fue inspirada en un hecho real, el hundimiento del RMS Titanic, de ahí el nombre de la cinta. Pero el dato curioso envuelto en la historia que da lugar a especulaciones y ciertos augurios proféticos, teorías conspirativas y hasta paranormales, cosa que yo absolutamente no creo. Pero veamos de dónde todo inicia, con el libro que años atrás de la catástrofe describía muchas cosas parecidas que pronto sucederían en la realidad. Morgan Andrew Robertson, nacido en 1861 en Atlantic, New Jersey, Estados Unidos, fue un escritor de cuentos y novelas. Morgan de pequeño se convirtió en aprendiz de marinero y se incluyó al servicio de barcos de mercancías allá por 1876 hasta el 1899. Durante ese tiempo conoció ampliamente el trabajo y logró ascender hasta primer oficial en los barcos. Pero ya siendo adulto se cansó de navegar y decidió aprender el arte de la joyería. Se quedó en Nueva York trabajando como engastador de diamantes más o menos 10 años. Pero también cansado de este oficio, después que su vista comenzó a ser menos efectiva y esto le afectaba bastante en un buen desempeño, se dedicó únicamente a escribir historias marítimas, tomando como referencia sus antiguas aventuras en el mar. Publicó sus escritos en revistas bastante populares como McClure's y el Saturday Evening Post. Robert nunca ganó mucho dinero con sus escritos, eso le desmotivaba y le amargaba bastante, ya que sentía que su talento no era muy bien apreciado. Sin embargo, desde principios de la década de 1890 se mantuvo como escritor y disfrutó de la compañía de artistas y escritores más o menos de su nivel en un pequeño círculo bohemio allá en Nueva York. Robertson, años después de ser escritor, se volvería muy reconocido por el incidente del barco que todos conocemos, pero gracias a su obra más famosa, Futility of the Wreck of the Titan, es decir, la inutilidad o el naufragio del Titán. Publicado por primera vez en 1898, la historia se basa en un enorme transatlántico británico de pasajeros llamado SS Titán, que se consideraba insumergible, llevaba un número insuficiente de botes salvavidas. Es un viaje en el mes de abril también, en el cual el Titán choca contra un iceberg y se hunde en el Atlántico Norte, lo que provoca la pérdida de casi todas las personas a bordo. El libro fue publicado 14 años antes del Titanic real, y de ahí el misticismo respecto al libro, por las coincidencias por la catástrofe que se daría en 1912. Todo esto levantó desde su época muchas teorías conspirativas de todo tipo, que muchos lo etiquetaron como en sentido profético, bastante revelador, anticipado al verdadero Titanic. Y no es para menos, las similitudes son sorprendentes, comenzando por el nombre, Titanic, que viene del titánico, que viene a la misma vez de la palabra titán, que es el nombre del barco del libro. Ambos se les consideraba que eran imposibles de hundir. Ambos eran en esa época los barcos más grandes jamás construidos y viajaban de continente a continente, o sea, transatlántico, y también desde el Reino Unido hasta Norteamérica. Los dos de origen inglés, construidos como símbolo de ese orgullo y para demostrar el poder de la conquista y la tecnología en ese momento de los ingleses. El hundimiento de ambos también se provoca por un iceberg, además de la velocidad y distancia durante el choque, que son más o menos la misma. El Titán choca a 25 nudos de velocidad a 400 millas náuticas de Newfoundland y el Titanic en la realidad choca a 22.5 nudos de velocidad y a la misma distancia de Newfoundland. Era una predicción casi exacta del lugar del hundimiento de los dos barcos. También en ambos viajaba el mismo número de tripulantes, 3.000, y los dos llevaban menos botes salvavidas de los que permitía la ley. El Titán eran 20, Titanic 24. Y en los dos casos mueren más de 2.000 personas. Y aunque hay una larga lista de diferencias, la atención se mantiene sobre las similitudes. Por ejemplo, en el Titanic sobrevivieron 711 personas, mientras que en el libro El Titán solo 13.
En el libro se menciona que hay un accidente al chocar con uno de los barcos en el embarcadero, pero en la realidad el Titanic también estuvo cerca de tener el mismo accidente que se describe en el libro con el barco SS New York, pero pudo ser esquivado en el último momento gracias a maniobras de reacción inmediatas. Y toda esta lista de similitudes son las que hicieron famoso el libro y varios años después de su publicación. Robertson estaba vivo cuando sucedió la tragedia y aunque se atribuye a meras coincidencias del libro, el escritor incrustó más el misticismo hacia el campo de las conjeturas predictivas y muchos lo relacionaron con lo paranormal. Porque Robertson aseguró que él no había escrito sus obras, sino que estas eran dictadas por un espíritu que se comunicaba con él. Aseguraba que su inspiración venía de un supuesto colaborador astral, es decir, un espíritu que le guiaba y le inspiraba sus trabajos literarios. Esta es la única respuesta que daba para explicar las coincidencias extraordinarias entre la ficción y la realidad. Que todo esto para después de 1912 despertaba mucha curiosidad e interés por la gente. Otro detalle interesante es que las coincidencias en sus obras no terminan con el Titán. Beyond the Spectrum es un relato corto escrito por Robertson en 1914 que se lanzó con la segunda edición de su libro del Titán. En la nueva historia relataba una guerra futura entre Estados Unidos y el Imperio de Japón, que era un tema bastante popular en ese tiempo. Japón no declaraba la guerra, sino que lanzaba ataques furtivos contra barcos de Estados Unidos en ruta a Filipinas y Hawái. Una flota de invasión a punto de lanzar un ataque sorpresa en San Francisco, pero es detenida por un héroe usando un arma de un barco japonés capturado. El título se refiere a un reflector ultravioleta utilizado por los japoneses, pero inventado por los estadounidenses para cegar a las tripulaciones. Pero como todos saben, para la Segunda Guerra Mundial, en efecto, Japón realizó un ataque a Pearl Harbor y se inició una guerra contra los Estados Unidos. Desgraciadamente, en 1915, Morgan Robertson murió en una habitación de hotel en Atlantic City por una supuesta sobredosis de medicamentos para el reuma y la tiroides, llevándose consigo el misterio o más detalles de quién era ese supuesto espíritu que, según él, se comunicaba para dictarle escritos e historias, y cuáles eran las verdaderas motivaciones. O si lo dijo para sembrar más dudas y que sus obras se volvieran más famosas con dicho misterio. Todo esto todavía despierta curiosidad en los lectores debido a las coincidencias de una catástrofe mundialmente conocida como el Titanic. Y bueno, ese ha sido un detalle curioso, histórico, bastante interesante que resaltar. Puede dejar sus opiniones en los comentarios. Yo personalmente soy un duro escéptico de conspiraciones y misticismos y en este tema me mantengo en esa línea. Pero al final, cada quien con sus conclusiones. Muchas gracias a los que apoyan esta comunidad de contenido. Los que no son pueden suscribirse a este canal. Nos vemos hasta la próxima. Chao.